te bendiga. Qué bueno que te hayas conectado nuevamente a mi canal, tu canal Restaurando el Muro. Y para hoy tengo una palabra que seguro va a ser de mucha bendición para tu vida. El título del mensaje de hoy es Entre la desesperanza y la promesa. Comienzo por decir que el estado emocional de una persona puede ser afectado de muchas maneras. Podemos imaginarnos que compramos un diamante, una joya preciosa, un reloj muy costoso, un perfume, y alguien experto lo revisa y nos da la mala noticia de que es falso. Eso definitivamente nos puede contrariar emocionalmente. Ahora, defraudarse en alguien que nos promete algo y luego nos falla, es de lo más común dentro de los seres humanos. Ahora, la desesperanza se define, según el diccionario de la lengua española, como estado de ánimo de quien no tiene esperanza o estado de ánimo de alguien que ha perdido la esperanza. Ahora, la desesperanza puede venir al recibir un diagnóstico médico negativo. La persona va donde el médico, le hacen exámenes y espera que el médico le diga, no, es una simple cosa, pero cuando nos dan el informe de que hay algo grave, definitivamente eso nos va a preocupar y eso nos va a llevar a una desesperanza. Es más, aunque parezca extraño, este es un tiempo donde mucha gente ha entrado en desesperanza respecto a Dios. Es un tiempo difícil que está viviendo la humanidad. Mucha gente se queja, ¿dónde estaba Dios para evitar que viniera la pandemia? ¿Dónde estaba Dios para evitar que falleciera el familiar? Ahora, hay un evento narrado en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, donde dos personajes que eran seguidores de Jesús abandonan la ciudad de Jerusalén para dirigirse a un pueblo cercano y yendo de camino comienzan a discutir entre ellos acerca de lo que había acontecido tan solo unas horas antes. Jesús, el Mesías, el libertador esperado, que supuestamente lo liberaría del yugo de la esclavitud del imperio de Roma, había sido asesinado. Pero dice el texto además que en medio de la discusión, en medio de lo que hablaban, Jesús se les aparece ya resucitado y hasta habló con ellos y los acompañó por un buen trecho. Vamos a leerlo en la palabra, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 21, y tomé la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Encuentro en este relato 3 actitudes que asumen
estas personas al ir conversando por el camino y que denotan un estado de decepción. Número uno, dice el texto que se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Yo supongo su decepción diciendo tal vez, tanto que seguimos a Jesús, tanto que le creímos, tanto que le acompañamos, tanto tiempo que le dedicamos, etcétera, etcétera. Pudieron haber pensado que Jesús era un fraude. Y déjeme decirle, cuando una persona está pasando por situación difícil o tiene esperanza en Dios, nunca puede renunciar a que Dios tenga una respuesta. Sin embargo, conozco gente que ha renunciado. Es que ya llevo demasiado tiempo, yo mejor no vuelvo a orar, no vuelvo a leer la palabra, yo no vuelvo a ir a la iglesia, yo no vuelvo a ir al grupo de oración. ¿Para qué? Eso es perdido el tiempo. Entonces, es un estado difícil y complicado. Estas personas, dice el texto, iban tristes. Y es que cuando viene la tristeza se acaba la motivación. Pero hay una segunda cosa que noto, y es que su perspectiva del Señor había cambiado por completo. Observe que ya no se refieren al Señor como el rabí, como el libertador, como el enviado de las naciones. O sea, no lo ven como el Hijo de Dios, no lo ven como el Señor. Y casi que despectivamente se refieren a Él como un profeta más, como un milagrero más, o como un maestro a los ojos de Dios, dice el texto, pero no a los ojos de ellos mismos. Esa misma situación es la que puede vivir una persona acerca del Señor. Ya no lo ve como su Señor, como su Salvador, como la última esperanza, y definitivamente cambia la perspectiva de lo que es Jesucristo. Pero una cosa tercera que observo es que estaban en la más completa desesperanza. ¿Por qué? Porque el texto dice, nosotros teníamos, observe que habla en un tiempo pasado, dice, nosotros teníamos la esperanza, ya no la tiene, de que sería el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Para quienes hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne, como el Salvador del mundo, lo peor que nos podría pasar es entrar en decepción o desesperanza respecto a quién es la persona de Jesús. Quiero decirte que la fe en el Señor debe estar intacta por encima de cualquier necesidad. Estemos pasando lo que estemos pasando. Y debe estar nuestro corazón lleno de convicción de quién es Él, por cuanto cada promesa del Padre dada a nuestra vida se ha ido cumpliendo, se está cumpliendo y se cumplirá. Pero, ¿por qué la gente podría decepcionarse de Dios? Número uno, por ignorancia en sus atributos divinos. Y número dos, por la falta de constancia e intimidad con Él. El más fuerte atributo divino de Jesús y del Señor es que Él es inmutable. Y quizás eso es lo que nos hace permanecer en la esperanza. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, hablamos de que Él no se puede echar para atrás de lo que ha prometido. Él dijo y dirá, Él dijo y hará. O sea, Él no se puede echar para atrás. Dice la Biblia en el texto de Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Mire qué texto maravilloso. Dios no es hombre para que mienta, porque la mentira es común en el hombre. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esa es la convicción con que el escritor de este libro de Números habla acerca del Señor. Ahora, una forma de fortalecer nuestra fe en estos tiempos difíciles, complicados, es caminando en cada una de las promesas del Señor. La Biblia
contiene estatutos, contiene mandatos, contiene leyes, contiene consejos, contiene principios, pero también contiene una infinidad de promesas de Dios para nuestras vidas. Y segundo, comprobando mediante la palabra cuál de esas promesas dadas por el Señor se han cumplido. Y podríamos enumerar muchas promesas que se han cumplido, pero quiero en esta hora hablar solo de 3 promesas cumplidas por el Señor. La primera promesa es la promesa de la sanidad. La sanidad puede ser física o la sanidad puede ser espiritual. Ahora, Dios soberano se toma la libertad de sanar o no. Si entramos en una enfermedad y estamos de pronto encaminados en una mala vida o el Señor sabe que vamos a correr un riesgo, prefiere que nos vayamos con Él. Y Él determina la vida. Ahora, en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6 y versículo 8, están claramente escritas esas 2 promesas, la de la sanidad física, o sea, toda enfermedad física, o la enfermedad espiritual, que es la enfermedad del alma, incluido el pecado. Dice Jeremías 33, 6 y 33, 8. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor es el que trae la sanidad y la medicina. Amén. Ahora el versículo 8 dice, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Ahí están los dos tipos de perdón, los 2 tipos de sanidad. La sanidad física que podemos contraer o la enfermedad del corazón, la enfermedad del alma, la enfermedad que nos ayuda a perdonar a los demás y tener paz en el corazón. Entonces, esta promesa de sanidad se ha cumplido en muchos de nosotros. ¿Quién de nosotros no ha estado enfermo? Muchos hemos pasado por cirugías, hemos pasado por enfermedades y es la mano del Señor la que nos ha levantado. Luego esa promesa se ha cumplido en nuestra vida. Número 2, otra promesa que se ha cumplido es la promesa de la provisión. En este tiempo de pandemia, de crisis económica en todo el mundo, hemos entrado a confiar más en el Señor que en nuestras capacidades para producir. Sabemos las restricciones que han habido, las empresas, los empleos, ha habido mucha dificultad. Pero aún tenemos que creer que muchos de los auxilios económicos que han procedido de los gobiernos, los cheques que llegan en los Estados Unidos a los trabajadores, los auxilios en nuestro país para las nóminas, para no tener que despedir a los empleados, definitivamente tenemos que creer que eso salió del corazón de Dios. Porque Dios es el que pone en el corazón a los mandatarios, es Dios quien mueve el corazón de ellos, de los gobernantes, para que la gente no padezca hambre. Me gusta cómo en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, el Señor nos da una promesa maravillosa respecto a esto. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está la promesa del Señor. Él siempre va a proveer. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En cualquier necesidad, en cualquier escasez, el Señor va a estar atento para suplir lo que necesitemos.
¿En quién puso su confianza el profeta Elías cuando el Señor le dijo, vete a Sarepta de Sidón, porque una viuda es quien te va a sustentar? Conocemos la historia. El profeta se le secó el arroyo, ya los cuervos no vinieron con carne, ya estaba prácticamente en escasez. Y es el mismo Señor el que le dice, vete a Sarepta, el pueblo donde una viuda te va a sustentar. Eso suena extraño, suena raro, porque en esa época las viudas eran las que menos tenían, y que una viuda estuviera dispuesta a alimentar al profeta Elías, pues era disposición del Señor. En Primera de Reyes 17, 8 y 9, en la versión traducción en lenguaje actual, dice, entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate ahí a vivir. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Suena extraño eso, pero esas son las cosas que Dios hace, lo sobrenatural de Dios. Entonces, esa promesa de provisión, esa promesa de que Dios nos sustentará en medio de la necesidad, nosotros tenemos que creerla. Y la tercera promesa cumplida, y quizás es la más importante, es la promesa de la redención. Dios conocía el daño grande que había hecho el demonio al sembrar en el corazón del hombre la semilla del pecado. Pero también sabía que el hombre se había vuelto vulnerable y débil en sus decisiones. Y esa es la razón por la cual Dios toma la decisión de enviar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario en rescate por toda la humanidad. La condenación por el pecado, el acta de condena, dice la Biblia, que está firmado a favor de cada ser humano de este mundo que peca. Pero el Señor en amor dice, no, ellos no deben morir, prefiero enviar a mi propio Hijo. Entonces, no es una decisión que el Señor haya tomado en el camino, sino que desde el mismo principio de la creación, cuando el hombre falló, el Señor sabía que el hombre nunca podría reivindicarse con su creador. Es justo después de que el hombre peca que Dios traza ese plan de salvación, porque así lo dice la palabra. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Tomé el texto de la versión Dios habla hoy. Dice, entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, tipificando al diablo, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer, cuando dice la mujer se refiere a Israel, sean enemigas. El diablo es enemigo de Israel. Toda la vida ha sido enemigo. Dice, y lo mismo que tu descendencia. Está hablándole a la serpiente, luego la descendencia de la serpiente, ¿cuál es? El pecado. Y tu descendencia, refiriéndose a la mujer, Jesús. Dice, su descendencia, o sea, Jesús dice, te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. Cuando habla de que le morderán el talón, habla de una pequeña herida. Y eso es lo que hizo el demonio con Jesús, una herida, que en la práctica fue un tremendo castigo, fue un tremendo suplicio, pero para el Señor era simplemente una herida en el talón. Entonces la promesa de redención es ratificada también a través de la Biblia mediante el profeta Isaías, cuando dice que nacería o habla en profecía hablando de que nacería un redentor, y eso ratifica esa promesa dada por el Señor desde el principio de la existencia. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesucristo es el Cordero de la expiación.
La justicia de Dios debía cumplirse. Alguien tendría que pagar por el pecado de la humanidad. Pero en amor, como dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que el Señor entregó a su propio Hijo, cumpliendo la promesa de que derrotaría la muerte y nos daría a nosotros salvación y vida eterna. Quiero que reflexiones en este día, en este mensaje. La pregunta que Dios nos hace es, ¿estás abatido? ¿Has puesto tu confianza en el hombre? ¿Alguna vez te han defraudado? Quizás un esposo, una esposa, quizás te divorciaste, no sé. ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿Cómo está tu fe hoy? Los discípulos caminaban a Emaús, pero estaban equivocados acerca del propósito de Cristo. Jesús no los iba a redimir de la esclavitud de Roma. Él los iba a redimir de la esclavitud del pecado. Así que yo te animo a que hoy levantes tu fe, confíes en Dios. Si estás enfermo, cree que Él puede sanarte. Si estás en escasez, Él puede proveer. Y si nunca le has entregado tu corazón a Jesús, simplemente con recibirle, Él puede darte salvación y vida eterna. Confiemos hoy en el Señor. Él es soberano. Él tiene el control de todo. No se le ha escapado nada. Él conoce cuál es nuestro futuro. Así que enfoquémonos en lo eterno y no en lo que está sucediendo en este tiempo. Lo de ahora es simplemente circunstancial. Amén. Quiero finalizar con una oración. Permíteme hacer una oración para bendecir tu vida. Padre, gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Gracias, Dios, porque en ti hay sanidad. De pronto este mensaje lo está viendo alguien en el lecho de enfermo y yo declaro en el nombre de Jesús una palabra de sanidad sobre su vida. Te pido, Señor, que te lleves toda enfermedad. Si hay algún familiar suyo con la pandemia, yo declaro el poder de Dios ahora, Señor, descendiendo en ese lugar donde está, si está hospitalizado, si está en UCI, si está en su casa, de que el poder tuyo lo sana, Señor, porque tú lo prometiste. Padre, si hay alguien en escasez, si hay alguien pasando dificultad, te pido, Dios, que provea, Señor, que entregue las estrategias necesarias, Dios, para que no falte el alimento en su casa, Señor. Padre, gracias también por la redención. Gracias porque tú nos perdonaste, Señor. Gracias porque con solo reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, creer que es el Hijo de Dios, creer que pagó en la cruz del Calvario por nuestro pecado, creer, Señor, que se levantó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Ese creer es lo que nos da el derecho, Señor, a ser perdonados y a tener un lugar en la eternidad, el día que partamos de este mundo. Por eso en esta hora, Señor, te pido que bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje. Te pido que lo llenes de tu presencia. Te pido, Señor, que si hay confusión, si hay duda, Señor, su fe hoy sea levantada. Aún si hay alguien que haya creído, Señor, y se haya apartado, te pido, Padre del cielo, que con lazos de amor le recibas y le perdones. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De nuevo, muchas gracias por escuchar este mensaje de reflexión. Te animo a que, si no te has suscrito, te suscribas al canal, pinchando donde dice suscribirse y pinchando en la campanita para que cuando haya un nuevo mensaje tengas una notificación de que hay un nuevo mensaje para edificación de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro lo mejor de Dios para tu vida que está por venir. Hasta pronto.